Es el turno de Karina Romero. Ella viene de la Universidad Autónoma del Estado de México y nos va a presentar el efecto anticancerígeno de plasma no térmico sobre líneas celulares cancerosas in vivo. Ok, buenos días, mi nombre es Karina Girón y el día de hoy les vengo a presentar mi proyecto que se titula Efecto anticancerígeno del plasma no térmico sobre líneas celulares cancerosas in vitro. Este proyecto se lleva a cabo en la UAMEX y en el ININ. Entonces, bueno, pues el cáncer, como bien sabemos, pues es la proliferación constante de células que se pueden replicar en otros sitios y a eso se le conoce como metástasis. Involucra ciertas características, como lo son que mantiene la señalización proliferativa, evade supresores de crecimiento, activa la invasión y metástasis, permite la inmortalidad replicativa, induce génesis y resiste la muerte celular. En el 2024, el INEGI reportó 89.574 defunciones por tumores malignos. En el caso de las mujeres se reportaron por el cáncer de mama y cáncer cervicouterino, y en el caso de los hombres, pues por el cáncer de próstata, reptiliano. Y existen diferentes tratamientos convencionales, como sabemos que es quimioterapia, radioterapia y cirugía, y es por ello que se propone una nueva alternativa o para evaluar el efecto del plasma no térmico. ¿Y qué es el plasma no térmico? Se define como el cuarto estado de la materia y se trata de un gas totalmente o parcialmente ionizado. Es una mezcla de iones, electrones y de fotones y se puede visualizar como una descarga fluorescente de luz. ¿Cómo podemos observar en la imagen? Esta descarga fluorescente de luz o este plasma no térmico, al interaccionar con el aire circundante y a presión atmosférica, puede desarrollar lo que son especies reactivas de oxígeno y la radiación ultravioleta, que principalmente es la UVB. Existen diferentes dispositivos para generar el plasma no térmico, como puede ser barrera dieléctrica o multijet, y en este caso nosotros estamos utilizando el de aguja de plasma. Como pueden ver aquí, tenemos como si fuera una pluma y ahí se descarga. ¿Qué se ha reportado? Pues una eliminación de gases invernadero, eliminación de microorganismos, cicatrización, control de infecciones locales, esterilización, inactivación de bacteriófagos. Y lo que nos ha llamado la atención, pues es que se ha reportado citotoxicidad y genotoxicidad en líneas celulares, principalmente en el melanoma. En este caso, también se reporta que ha restaurado la sensibilidad de las células cancerosas y bioresistentes a fármacos específicos. Entonces, de ahí nuestro interés para ver qué pasa con este efecto del plasma no térmico a diferentes líneas celulares. Y nuestro objetivo es evaluar el efecto del plasma no térmico sobre las líneas celulares de cáncer de mama, en este caso MDA, también de 4T1, que en este caso es de Murino, el cáncer de próstata, que son PC3 y NK, y el GILA, que es cáncer cervicouterino. ¿Cómo se lleva a cabo este proceso? Iniciamos con la exposición del plasma. Tenemos la confluencia de las células, las cuales son expuestas al plasma no térmico a diferentes tiempos. Comenzamos con 30, 60, 90 y 120 segundos. Estas células que son expuestas, inmediatamente se evalúa la citotoxicidad a través del método de Strauss. Este método nos indica que va a ser una mezcla del diacetato de fluoresceína con bromuro de tirio, y al estar en contacto con las células, aquellas células que están muertas, pues permite la entrada del bromuro de tirio, y en el caso de las células que están vivas, pues las enzimas esterasas hidrolizan al diacetato de fluoresceína y se pueden visualizar con un color verde en un microscopio de fluorescencia. Después continuamos con la genotoxicidad, que esta se lleva a cabo a través de una solución Lysis, donde nos permite romper la membrana de las células y hacer un corrimiento de ese ADN que tenemos expuesto. Ese corrimiento nos va a dar como resultado un cometa, y esa información nos indica si puede haber un daño en el ADN. Y por último, pues el ensayo cronogénico, que queremos saber qué sucede con aquellas células que siguen con vida, ¿no? O sea, las que se mueren, pues ya están muertas, pero ¿qué sucede con las células que siguen vivas? ¿Tienen la capacidad de replicarse o pierden esa capacidad? Y por eso se hace el ensayo cronogénico.
Como resultado, que es la gráfica de supervivencia, la mezcla del FDA con el bromuro de tirio que les comento, pues aquí observamos las diferentes líneas celulares cancerosas con una célula sana. Se colocó una célula sana para hacer un comparativo entre una fase G0 y todas las demás células que se encuentran en constante replicación. Y de acuerdo a los resultados, observamos que los linfocitos, que son las células sanas, son menos sensibles a este plasma no térmico a diferencia de las células cancerosas. Y esto nos basa a una ley de Tribunduc donde nos dice, bueno, las células en constante replicación son más sensibles a una radiación que una célula que no se encuentra en constante replicación. Y aquí lo podemos observar, que la menos sensible son los linfocitos, pero la más sensible al efecto no térmico es la célula 4T1. Como resultados del ensayo Cometa, aquí puse 5 imágenes para que comprendamos qué nos indica este estudio. En la primera imagen nos hace referencia a un ADN que está intacto. Quiere decir que no hubo un daño y por eso no hay un corrimiento de la cauda. Esa es la cauda. Entonces no hubo un corrimiento de ese ADN y eso nos indica que no hay un daño en el ADN. En la segunda imagen, si se dan cuenta, hay una fragmentación, pero no tan evidente como es en la tercera, cuarta y quinta. Podemos observar tercera, cuarta y quinta, que la cauda está más predominante. Entonces, esa predominancia a nosotros nos indica si hay un daño genético o si afecta al ADN. Y pues de acuerdo a las reacciones que tiene el plasma no térmico, pues es correcto, ¿no? Uno nos está diciendo, genera especies reactivas de oxígeno, que esas pueden interaccionar con la membrana de la célula, con las proteínas, y las pueden oxidar. Y posteriormente la radiación UV puede interaccionar con el ADN, pues entonces, y causarle un daño. Entonces, esto nos indica, así es como se lee los ensayos Cometa, y nos dan diferentes gráficas que básicamente nos indica, ¿sabes qué? Las células sanas, que en este caso, si recuerdan, explicar los linfocitos, pues no presentan un daño después de esa exposición, pero las células cancerosas presentan mayor daño al ADN. Y entonces, bueno, sí, presentan un daño al ADN, pero pues eso que no. Y entonces decimos, bueno, ¿qué pasa? Si presentan el daño y se mueren con las células vivas, pues hay que ver qué sucede, ¿no? Y lo que se hizo fue un ensayo clonogénico, donde se coloca una cantidad de células en una caja de diferentes pozos y se mantiene durante un tiempo determinado a condiciones óptimas. Y posteriormente a eso se realiza una lectura y podemos observar control 30, 60, 90 y 120 segundos. Quiere decir que después de una exposición de 90 segundos, el plasma no térmico tiene la capacidad de inactivar este tipo de células. Quiere decir que ya no se proliferan. Y entonces, pues, esos son resultados motivadores, ¿no? Y pues como conclusiones, el plasma no térmico demostró mayor efecto citotóxico y genotóxico en todas las líneas celulares cancerosas en comparación con una célula sana. El ensayo clonogénico demostró que el plasma no térmico reduce la supervivencia de las células 4T1. Estos resultados sustentan su efecto anticancerígeno y su seguridad en las células sanas. Entonces, ¿qué se propone? Pues continuar con estudios y alcanzar un efecto sinérgico con nanopartículas de PLGA funcionalizadas para ver si reducimos lo que es la citotoxicidad y los tiempos del ensayo clonogénico. Pues sería todo, muchísimas gracias. Si tienen alguna duda. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hola, Cari, también por tu trabajo. Gracias por la presentación. Mi pregunta era, mencionas que las fotos de las personas que son más sensibles al plasma, de todas las demás que evaluaste, más o menos saber por qué. Digo, me pusiste que las PCTs, pusiste más seguras de cáncer y todo, pero a lo que entiendo, si no es tan específico, ¿qué lo hace que a esas, qué tienen en especial que hace que sean más sensibles? Bueno, como sabemos, pues en el cáncer existen diferentes cambios, ¿no? Entonces,
Resulta ser que las otras células han reportado tener mecanismos de defensa ante agentes oxidantes, como puede ser, por ejemplo, el glutatión. Entonces, si están presentes estos mecanismos, cuando tú le das ese tipo de agente, no va a ser tan sensible a diferencia de la 4T1. Entonces, probablemente, punto número 1, no tiene ese mecanismo de defensa esa línea celular y por lo tanto va a ser más sensible. Y la segunda, tú te das cuenta cuando pones tus cultivos qué tanto se replica una célula, qué tan rápida es. Y entonces en los cultivos celulares se observa que la 4T1 es mucho más rápida que una PC3 o una LNK. Gracias. De nada. Primero, felicidades, mi respeto para hacer todo este tipo de análisis, de verdad. Yo no entiendo mucho como del tema, me interesaría saber, ya que hiciste esos estudios y que tú misma dices que son prometedores, ¿qué seguiría para decir es una opción viable ya como tratamiento? Bueno, estamos en esa fase, de hecho, ahí en el instituto, los doctores, en este caso el doctor Rosendo y el doctor Regulo, pues ya están como aplicando este tipo de plasma cuando hay una cirugía. Entonces ya están con el médico. ¿Por qué? Porque esto se vio la cicatrización. De hecho, en estudios anteriores también se desarrolló ahí en el ININ con murinos el efecto de la cicatrización. Entonces se lleva esto al hospital y pues ya están ahí con los médicos como de manera de cicatrización, ¿no? Como de, mira, tienes la cirugía, yo expongo el plasma no térmico con el tejido y observan que cicatrizan más rápido. Entonces, pues digamos que esa es como la fase 1, ¿no? ¿Qué se quiere lograr? Pues evidentemente poder estar en otros tipos de cirugía para ver el avance de los pacientes. Muchas gracias.